el grueso de la información ha salido de RENIEC de alguna manera, o sea, de la base de datos de RENIEC. Estamos nosotros enlazados con Fátima Toche, experta en Derecho Informático. Bienvenida, señora Toche, a Exitosa Perú. Muchas gracias por la invitación y encantada de poder participar comentando sobre este tema. Muchísimas gracias. Primero yo quisiera saber cuáles son las entidades que podrían estar involucradas en esta filtración de datos, porque me imagino que hay entidades que tienen pues toda la base de datos y después alimentan a otras entidades del Estado. Es así. De la información que he podido ver que se ha filtrado, todo hace indicar que es información que almacena por sus funciones la RENIEC. Entonces, RENIEC es el organismo, además del gestor de la identidad de todos los ciudadanos, es un autenticador de la identidad y provee a otras instancias, otras instituciones del Estado peruano y también a empresas privadas de estos datos. Entonces, todo me hace indicar que el grueso de la información ha salido de RENIEC de alguna manera, o sea, de la base de datos de RENIEC. Ahora, no quiere decir que RENIEC sea el único, digamos, responsable de esta filtración, porque he sabido que uno puede pagar, empresas pueden pagar a RENIEC por tener unos accesos para poder acceder a la ficha RUC de las personas. Los medios de comunicación, me imagino que Exitosa también ha pagado, firma unos términos y condiciones para acceder a la ficha RUC de personas pues que ustedes están investigando para un tema periodístico y así muchas otras empresas. Entonces, todos los medios de comunicación trabajamos con eso para las investigaciones, claro, por supuesto, pero aquí ASBank habla de una filtración y que le ha advertido a la PCM que hay filtración de miles y miles de datos personales. Entonces nos hace ver que la filtración es que ha salido de alguna manera ilícita de las entidades del Estado. Que una filtración no es, porque una filtración podría implicar que accedes a una base de datos, te descargas la información y la tienes en una base de datos distinta. Lo que me hace pensar a mí, y han coincidido conmigo algunos otros colegas, es que lo que hay es un acceso ilícito a la base de datos, es decir, alguien está utilizando lo que se llama una puerta falsa, una parte vulnerable de las medidas de seguridad de RENIEC, o han hecho uso indiscriminado de alguna clave y contraseña que válidamente se dio para una empresa, pero que ésta se compartió con terceros y está posibilitando que accedan a la información. Porque a ver, vayamos por partes para poder entender, por favor. Entonces, usted me dice que el sistema de seguridad habría sido vulnerado por alguna de las partes. Ahí estamos mal, porque el sistema de seguridad debería ser sumamente seguro, resguardar como se debe los datos de todos los peruanos. Entonces, ahí primer punto, investigación rápida para ver dónde, si es que ha sido vulnerado, parchar ese lado vulnerado. Segunda posibilidad, que alguien haya generado una clave y que esta clave haya sido compartida. ¿Y cómo sería ese mecanismo? No me queda claro. Claro, mire, uno gestiona, como les decía en el caso de los medios de comunicación o cualquier empresa, por ejemplo, gestiona accesos a la base de RENIEC. Pagas, aceptas unos términos y condiciones que te hacen jurar que le vas a dar un buen uso, pero hay unas malas prácticas en las que esas claves luego la comparten con tercero. Te doy un ejemplo, sin prejuzgar, ¿no? Yo tengo mis clientes, pero quiero ahora que un call center me ayude con una campaña de verificación de datos. Entonces yo le compré a RENIEC estos accesos para verificar datos de mis clientes, pero como esa labor ahora la va a hacer un call center, un tercero, yo le comparto a ellos el acceso a la base de RENIEC. Con lo cual yo ya perdí control sobre eso y este tercero puede terminar haciendo lo que quiera con esa información a la que accede. Pero allí también interviene la supervisión, las medidas de seguridad que tiene RENIEC.
porque por algo... Por supuesto. Claro, tiene que supervisar. Claro. ¿Qué debería pasar allí? Que ya, yo tengo unos accesos, pero únicamente desde determinadas IPs, direcciones IPs. Entonces, en la medida que yo, RENIEC, veo que se están conectando de una IP no autorizada, yo debería bloquear el acceso. De acuerdo. Y también se puede Eso sería lo propio. Configurar el tema de que trabajadores de la RENIEC se descarguen de alguna manera todos los datos. Yo estoy imaginando, porque no sé cómo funciona esto, se descarguen los datos y que simplemente los revendan. Eso pasa en los bancos, en la RENIEC, y para esto existe una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales, que aplica tanto a sector público como a sector privado. ¿Y qué establece esta ley? Que las empresas deben adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para impedir que los datos que manejan sean utilizados para finalidades distintas para las cuales fueron obtenidos. En el caso de RENIEC, las funciones de RENIEC son bien claras y están establecidas por ley. Entonces, ellos deberían establecer medidas legales, organizativas y técnicas que impidan estas filtraciones. Un ejemplo, evitar que las personas que tienen acceso a la base puedan generar copias o que se puedan descargar en un USB información, bloquearles toda esa posibilidad. O tener gente que pueda acceder a ciertas partes de tu información, pero no a la ficha completa. Porque obviamente quien tiene acceso a la ficha completa expone y tiene la posibilidad de exponer la información de una manera más gravosa, como vemos que está pasando ahora. Entonces, en el muchas derecho otras medidas que se pueden implementar. Entonces, sí, en el derecho informático, justamente con lo que usted acababa, ¿hay elementos para proteger los datos personales? Sí los hay. Existen derechos, incluso que la Ley de Protección de Datos Personales le asigna a los ciudadanos, que se les llama derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, yo como ciudadana en cualquier momento me puedo acercar a RENIEC o a cualquier empresa privada a preguntar si cuentan con datos sobre mí, cómo los obtuvieron, con quién los han compartido, de qué manera captaron mi consentimiento. Si yo ya no quiero estar en la base de datos de una empresa, puedo pedir la cancelación de mis datos. Ya no quiero, por más que yo te haya dado mi consentimiento en un momento del tiempo, ya no quiero que ustedes utilicen mis datos personales. Pero en este país hay un festín de datos personales. Sí, tanto eso así, sin duda. Que te llaman por teléfono cualquiera. Sin duda. Sí, los call center te llaman, tú no quieres, y a cualquier momento, y nadie te protege. Ante eso hay que saber que existe la Autoridad de Protección de Datos Personales, quien es el ente rector que vela por nuestros datos personales, y que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia directamente en la página web de la Autoridad de Protección de Datos Personales, directamente, por web. O si quieren ya presentar una denuncia, digamos, formal, que se llama un procedimiento trilateral, puede ir, también hay una mesa de partes virtual, a preparar un escrito y hacer su reclamo. Y la autoridad está en la capacidad de imponer sanciones, multas, que van desde 0. UITs hasta 100 UITs. Y lo que estaríamos viendo en este momento es que nuestro sistema de seguridad está desfasado, no le han inyectado el dinero debido, hay, no sé, algún tipo de descuido, porque Asbank desde abril les ha advertido y resulta que ha pasado ya un mes por lo menos y no se han tomado las medidas. No solo Asbank advirtió, hubo un comunicado de la PCM donde se hablaba de esta plataforma Run, que estaban estos datos, y hasta el día de hoy sigue en línea. O sea, ya tomó conocimiento la autoridad, ha tomado conocimiento de la autoridad, pero no ha logrado, bajarla, imagínense, sacarlo de línea. Con todas los profesionales, infraestructura que hay en el Estado como para poder hacer eso, ¿no? Que es totalmente factible. Eso, ese tipo de cosas se pueden bajar, sacarse de línea. ¿Y cómo no sé, y por qué no lo han logrado? Es algo que yo también me pregunto. O sea, lo cierto es que
tiene que haber una auditoría ahí para ver cuál es la vulnerabilidad del sistema. Porque en la medida que el sistema mantenga esa vulnerabilidad, por más que tú des de baja esa página, esta gente puede crearse otra dirección electrónica y volver a subir todo allí. Entonces lo que hay que hacer ahí es una auditoría, pero urgente, para poder ver cuál es el problema y solucionarlo. Porque esos datos que están ahorita en línea nos pueden suplantar la identidad, que es un delito informático. Pueden hacer fraude informático. Y no nos podemos creer el cuento de que solo con esa información no es posible, porque los bancos hacen filtros. Es más o menos, ¿no? Hemos visto 1000 casos de fraudes donde era evidente le robaron el celular a una persona y le vaciaron las cuentas del banco. Así y es. ahí el banco, ¿qué verificación hizo? Y suplantación de identidad. Hemos visto que hasta le quitan la casa por una suplantación de identidad. También. Entonces no hay que menospreciar el peligro de estas filtraciones. El peor error es de menospreciarlo, porque ya vemos, por eso siguen pasando los días y la información sigue ahí a vista y paciencia de delincuentes. Qué ineficiencia, qué ineficiencia. Yo le quiero hacer una última pregunta, por favor, claro, por supuesto, y tiene que ver con esta... yo quiero que me explique el caso de la hija del presidente, la hija menor del presidente de la República. También fueron expuestos de alguna manera sus datos. Yo no sé si fue expuesta la ficha de RENIEC, le he estado tratando de buscar y no la he encontrado, pero sí su edad. Se habló de su nombre y de su edad. Se ha hablado... Yo lo que vi fue un tuit. Sí, un tuit. Yo también. Sí, de Jaime Altaus, creo, donde estaba la ficha. Yo he buscado y creo que ya lo borró porque no lo he visto, seguro. Y entonces ahora el ministerio también ha hablado de los datos personales y que va a investigar. Entonces, ¿qué se trata? ¿De qué se trata y hasta dónde llegaría el delito? Ya, ahí con el caso de menores de edad es más delicado porque aquí hay dos normas en cuestión. El Código del Niño y del Adolescente, que establece un cuidado muy especial para los datos e identidad de menores de edad, incluso si fueran hijos de gente pública, incluso. Más aún, si el nombre y la identidad de ese menor está vinculado a un hecho potencialmente delictivo, ¿ya? Y además aplica la Ley de Protección de Datos Personales, que establece que únicamente se pueden utilizar, mucho menos pues publicar datos personales de menores de edad con el consentimiento de sus padres. Entonces aquí hay una doble vulneración. Claro, y además sí está vinculado a un hecho delictivo porque se trataba de un padre que estaba en entredicho por un caso de la tesis, el plagio de la tesis. Por supuesto, lo peor que se puede hacer es dar la identidad de un menor cuando eso está vinculado a un hecho delictivo, porque eso es algo que va a vulnerar su desarrollo. Claro, como la persona. va a estigmatizar. Y además el tema y era red, que usted sí sabe hubo que en la red eso la ficha queda. de RENIEC. Sí hubo la ficha de RENIEC colgada. Sí, hubo, bueno, yo busqué hoy día y ya no estaba, desapareció. Sí, no, claro. O sea, las réplicas que he visto ya se han tomado la molestia de tapar los datos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para dejar claro lo que ha pasado con el tema de la filtración de miles de datos y hasta dónde puede impactar, no es que así nomás yo lo tapo, pueden hasta suplantar tu identidad y lo que ha pasado con la hija del presidente. Grave las dos. Y ojalá que se hagan las cosas que se tienen que rectificar y de una vez, como usted me dice, no se bajan esas páginas, esa página run, ¿no? Run, son más zorros que el mismo zorro porque los dejan ser zorrazos. Pues muchísimas gracias a Fátima Toche, experta en derecho informático. Pueden hacerlo. Hay profesionales que deben bajarse, sacar de internet esta página Run. Tiene nombre con todos los datos personales de miles de personas y el Estado no ha bajado, no ha sacado de circulación esta página Run. ¿Por qué? Hay que comenzar a pedir explicaciones.